Les voy a contar mi historia. Mi suegra me quiere separar de mi esposo. Disfruta la siguiente historia. Mi madre política logró que mi esposo pensara que le estaba engañando al editar fotos mías con mi primo. Estuvo a punto de romper mi matrimonio y me siguió al hospital durante el parto. Tengo 28 años y estoy casada con James, de 30 años, desde hace 3 años. Nos conocimos a través de amigos en común en un evento de la empresa donde él trabajaba como analista financiero, y yo era profesora en una escuela secundaria local. Su madre, Hannah, de 55 años, ha estado en contra de nuestra relación desde el principio, principalmente por nuestras diferencias de origen. Necesito explicar un poco de historia aquí. El padre de James falleció cuando él tenía 15 años, dejándolo a él y a Hannah con una herencia sustancial de su negocio familiar. Hannah crió a James como madre soltera y se volvió muy protectora de él. Manejaba toda la riqueza de la familia y básicamente controlaba cada aspecto de la vida de James, desde su educación hasta sus elecciones de carrera. Incluso eligió su carrera universitaria, finanzas, porque quería que administrara las inversiones familiares. Cuando James y yo comenzamos a salir hace 5 años, Hannah dejó en claro que no aprobaba. Provenía de una familia adinerada y no podía aceptar que su hijo estuviera saliendo con alguien que enseñaba en una escuela pública. Constantemente le recordaba a James sobre su estatus familiar y cómo necesitaba a alguien que entendiera su estilo de vida. Durante nuestro noviazgo, Hannah intentó todo para separarnos. Organizó al menos 6 citas con hijas de amigas de su club sin decirle a James. Invitaba a estas chicas a su casa cuando yo estaba allí para cenas familiares. Una vez, anunció en una reunión familiar que James estaba comprometido con una de estas chicas, causando un gran escándalo cuando James tuvo que negarlo. A pesar de todo esto, James y yo nos casamos. Hannah se negó a ayudar con la planificación de la boda y solo asistió a la ceremonia porque James amenazó con cortar el contacto si no venía. Incluso en nuestra boda, ella vestía de negro y le decía a todos los que quisieran escuchar que el matrimonio no duraría. El verdadero problema todo empezó hace 6 meses cuando anunciamos mi embarazo. Al principio, Hannah actuó sorprendentemente feliz. Empezó a visitar nuestra casa casi todos los días, siempre cuando James estaba en el trabajo. Pensé que tal vez la noticia del bebé había cambiado su actitud, pero estaba equivocada. Sus visitas siempre tenían un propósito. Reorganizaba nuestros muebles diciendo que no eran seguros para el bebé. Tiraba comida de nuestra nevera afirmando que era poco saludable para el embarazo. Incluso trató de convencerme de que renunciara a mi trabajo porque ninguno de sus nietos sería criado por extraños en una guardería. Luego empezó a hacer comentarios extraños sobre el embarazo. Me hacía preguntas sobre mis citas médicas e insistía en acompañarme. Cuando me negué, comenzó a decirle a James que yo estaba siendo secreta sobre el embarazo porque tenía algo que ocultar. La situación empeoró cuando mi primo Kevin visitó del extranjero el mes pasado. Kevin y yo crecimos juntos en otro estado y él estaba en la ciudad por primera vez en años. Nos reunimos a almorzar algunas veces para ponernos al día, y no le di mucha importancia porque James sabía de estos encuentros. Pero Hannah había contratado a un investigador privado para seguirme. Tomó fotos mías y de Kevin almorzando y las manipuló para que parecieran íntimas. Creó mensajes de texto falsos entre Kevin y yo, sin saber que era mi primo, haciéndolo parecer como si tuviéramos un romance. Presentó todas estas pruebas a James cuando yo estaba en el trabajo. También incluyó fotos antiguas mías hablando con colegas masculinos en eventos escolares, afirmando que tenía múltiples aventuras amorosas. Incluso creó una cuenta de correo electrónico falsa a mi nombre con mensajes a Kevin sobre el bebé. James me confrontó con todo cuando llegué a casa. No estaba enojado, estaba completamente destrozado. Hannah había pasado meses convenciéndolo de que yo actuaba de manera diferente, que estaba siendo secreta sobre el embarazo y que el momento de todo era sospechoso. Había sembrado tantas dudas en su mente que cuando le mostró las pruebas. Cuando James se enteró, confirmó todas sus sospechas. Traté de explicarle que Kevin era mi primo, pero Hannah ya le había dicho a James que probablemente inventaría alguna historia sobre él siendo un pariente. James se fue esa misma noche y se fue a vivir con su madre. Más tarde descubrí que Hannah había estado planeando esto durante meses. Se unió a grupos en línea sobre atrapar a cónyuges infieles y había estado recopilando ideas. También le había estado diciendo a los miembros de la familia que notaba un comportamiento sospechoso de mi parte, por lo que cuando todo salió a la luz, ya estaban preparados para creerle. Ahora estoy embarazada de 6 meses,
Sigo trabajando a tiempo completo y lidiando con todo este estrés. Mis padres quieren que me divorcie y que demande a Hannah por difamación. Pero sé que James también es una víctima aquí. Nunca ha podido plantarle cara a su madre porque ella ha controlado todos los aspectos de su vida desde que murió su padre. Ayer, la prima de James, Amy, me llamó. Descubrió algo importante sobre el plan de Hannah, pero quiere reunirse en persona para contármelo. Voy a encontrarme con ella mañana, pero no sé si debería molestarme siquiera en intentar arreglar esto. Actualización después de reunirme con Amy como mencioné en mi último post. Ella me mostró mensajes de texto de Hannah a su amiga donde Hannah se jactaba de haberme deshecho. Amy también me dijo que Hannah contrató a alguien llamado Mark Thompson para crear los mensajes falsos y las ediciones de fotos. Mark solía trabajar en el negocio familiar y le debía dinero a Hannah, así que ella lo obligó a ayudarla. La mayor sorpresa fue sobre el investigador privado. Se llama David Chen y resultó ser alguien que había trabajado con mi papá hace 15 años. Cuando se dio cuenta de que yo era la hija de Robert Miller, decidió revelar todo. Nos entregó todas las fotos originales de Kevin y yo. También tenía grabaciones de sus reuniones con Hannah donde ella le pedía específicamente que me siguiera hasta encontrar algo que pudiera ser usado en mi contra. David nos contó que Hannah había contactado a 3 investigadores privados diferentes, los detectives privados antes que él. Los demás habían rechazado trabajar con ella porque creían que sus demandas eran poco éticas. Quería que irrumpieran en mi teléfono y cuentas de correo electrónico. Incluso preguntó si podrían plantar pruebas si no encontraban ninguna evidencia real de engaño. Le conté a James todo mediante mensajes de texto porque no respondía a mis llamadas. Finalmente acordó encontrarse conmigo en una cafetería cerca de su oficina. Llevé todas las pruebas, las fotos originales, las grabaciones y los mensajes de texto de Amy. James pasó 2 horas revisando todo. Me dijo que Hannah había estado trabajando en él durante meses antes de mostrarle las pruebas falsas. Ella lo llamaba todos los días en su trabajo para decirle que me veía con diferentes hombres. Lo convenció de que estaba teniendo cambios de humor que no eran normales para un embarazo. Incluso inventaba historias sobre verme salir de hoteles durante mi hora de almuerzo. James admitió que comenzó a dudar de mí hace 3 meses, cuando Hannah le dijo que me había visto en un restaurante con un hombre. En realidad fue una reunión de padres y maestros con el padre de un estudiante, pero Hannah lo presentó de otra manera. Tomó fotos desde fuera del restaurante y las recortó para ocultar que era un restaurante familiar y que también estaba el estudiante allí. Mientras estábamos hablando en la cafetería, apareció Hannah. Amy la había advertido sobre nuestra reunión. Hannah comenzó a gritar sobre cómo estaba manipulando de nuevo a su hijo. Intentó agarrar las pruebas de la mesa y, cuando la detuve, me empujó con la suficiente fuerza como para que cayera de la silla. El personal de la cafetería llamó a una ambulancia porque estaba embarazada. En el hospital, me mantuvieron internada durante la noche para observación. El bebé estaba bien, pero el médico dijo que debía evitar el estrés. James se quedó conmigo todo el tiempo y fue entonces cuando me contó todo sobre su relación con Hannah. Después de que falleciera su padre, Hannah tuvo una crisis mental. Pasó 3 meses en un hospital y James tuvo que vivir con su tía. Cuando ella regresó, se convirtió en extrema. Hannah tenía un control excesivo sobre James. No permitía que James fuera a ningún lado sin saber exactamente dónde estaba y con quién estaba. Ella elegía sus amigos, su ropa e incluso sus aficiones. A James no se le permitía tener citas en la escuela secundaria. En la universidad, Hannah eligió a su novia, la hija de su amiga. Cuando esa chica rompió con James debido a la intervención de Hannah, esta culpó a James por no ser lo suficientemente bueno. Lo obligó a cambiar su apariencia, su coche e incluso la forma en que hablaba para que coincidiera con lo que ella consideraba adecuado para su estatus social. La policía llegó al hospital para tomar mi declaración. Arrestaron a Hannah por agresión, pero ella salió bajo fianza en cuestión de horas. Comenzó a llamar a toda la familia, diciendo que yo la había atacado primero y que ella solo se defendió. Algunas personas la creyeron porque había pasado años diciéndoles que yo estaba inestable. James finalmente bloqueó el número de su madre y le dijo que se mantuviera alejada de nosotros. Solicitamos una orden de alejamiento al día siguiente. Pero la hermana de Hannah, Linda, comenzó a atacarnos en las redes sociales, diciendo que éramos ingratos y que estábamos tratando de destruir a su familia. Incluso contactó al director de mi escuela para quejarse de mí.
En este momento estamos alojados en la casa de mis padres porque Hannah sabe dónde vivimos y no nos sentimos seguros allí. James finalmente está viendo a su madre tal como es en realidad, pero toda esta situación ha sido muy dura para él. La corte considerará la orden de alejamiento la próxima semana, y nuestro abogado dijo que tenemos un caso sólido debido a los registros hospitalarios y a las grabaciones de seguridad de la cafetería. También descubrí que varias otras mujeres que salieron con James antes que yo tuvieron experiencias similares con Hannah. 2 de ellas me contactaron a través de Emmy para compartir sus historias. Estamos recopilando toda esta información para el caso de la orden de alejamiento. Ha habido muchos acontecimientos desde mi última actualización. Se concedió la orden de alejamiento, pero Hannah encontró maneras de eludirla. Conseguía que sus amigos nos siguieran y le informaran. Incluso logró convencer al guardia de seguridad del edificio de oficinas de James para que le dijera cuando entraba y salía del trabajo. Descubrimos que Hannah había estado planeando todo por más tiempo de lo que pensábamos. Amy encontró correos electrónicos de hace un año donde Hannah ya discutía maneras de poner fin a nuestro matrimonio. Había estado hablando con una mujer llamada Patricia, que dirige un grupo de redes sociales sobre cómo proteger a los hijos de cazafortunas. Los correos electrónicos mostraban que Hannah había estado planeando esto incluso antes de que me quedara embarazada. También revelaban que Hannah había contactado a 3 exnovias de James. Les ofreció dinero para que dijeran que yo las había amenazado. Una de ellas, Rachel, se presentó con capturas de pantalla de los mensajes de Hannah. Hannah le ofreció $50,000 para que dijera que yo la había acosado y amenazado con hacerle daño si intentaba volver con James. Cuando Rachel se negó, Hannah comenzó a esparcir rumores en el club de campo de que Rachel le había robado joyas de su casa durante su relación con James. Pero las cosas empeoraron en el trabajo de James. Hannah había donado mucho dinero a la fundación benéfica de la empresa a lo largo de los años, así que tenía conexiones con la alta dirección. Le dijo al jefe de James que yo no estaba mentalmente estable y que había amenazado con hacerme daño si James me dejaba. Afirmaba que yo había fingido el embarazo para atrapar a James y que ahora estaba simulando el asalto en la cafetería para dar lástima. Algunos compañeros de trabajo de James empezaron a tratarlo de manera diferente. Dejaban de hablar cuando él entraba a la sala de descanso. Su jefe sugirió que tomara un permiso para resolver sus problemas personales. Cuando James se negó, lo trasladaron a otro departamento con menos responsabilidades. Además, Hannah volvió a llamar a mi colegio. Esta vez habló con padres que conocía de su círculo social y que tenían hijos en mi escuela. Les dijo que yo no estaba estable y que no debería estar enseñando a niños. 3 padres se quejaron con el director. Tuve que tomar una licencia de maternidad anticipada porque la situación se estaba volviendo muy estresante. La semana pasada, descubrimos algo que cambió todo. Amy nos estaba ayudando a mudar algunas cosas viejas de James de la casa de Hannah cuando encontró los antiguos diarios de Hannah. Los diarios mostraban que Hannah había hecho cosas similares al padre de James antes de que muriese. Lo había acusado de engañar, había vuelto a su familia en su contra e incluso trató de que lo despidieran de su trabajo. La tía de James lo confirmó. Dijo que su padre en realidad no había fallecido por un ataque al corazón como Hannah afirmaba. Se quitó la vida después de que las acusaciones de Hannah destruyeran su relación con la familia y arruinaran su carrera. Hannah había logrado mantener en secreto la verdadera causa de la muerte de James todos estos años. La tía también nos dijo que Hannah había estado en terapia después de la muerte de su esposo, pero la abandonó después de 3 sesiones cuando el terapeuta sugirió que podría tener un trastorno de personalidad. Había estado medicada brevemente, pero dejó de tomarla porque decía que no la necesitaba. James se derrumbó por completo después de descubrir la verdad sobre su padre. Revisó cosas viejas de su papá y encontró cartas que le había escrito explicándolo todo, pero Hannah las había ocultado. Las cartas le advertían a James sobre el comportamiento de Hannah y se disculpaban por no haber sido lo suficientemente fuerte para protegerlo de ella. Decidimos mudarnos a otro estado después de que nazca el bebé. James consiguió un trabajo en otra empresa y yo ya tenía entrevistas programadas en varias escuelas. No le estamos contando a nadie hacia dónde vamos, excepto a mis padres y Amy. De alguna forma, Hannah se enteró de nuestros planes de mudanza. Intentó congelar el acceso de James a su herencia, afirmando que estaba siendo manipulado y no estaba mentalmente apto para manejar sus finanzas. Afortunadamente, James ya había trasladado su dinero a cuentas nuevas a las que ella no podía acceder. Los cargos por acoso contra Hannah siguen en curso.
La policía también está investigando por ciberacoso después de que descubrimos que había contratado a alguien para hackear mi correo electrónico y cuentas de redes sociales. Actualización 3. Nuestro hijo nació la semana pasada. Y le pusimos Daniel en honor al padre de James. El nacimiento fue complicado porque Hannah descubrió en qué hospital estábamos y trató de causar problemas. Le dijo al personal del hospital que yo estaba drogada y que no deberían permitirme quedarme con el bebé. El hospital tuvo que revisar las cámaras de seguridad después de que Hannah intentara convencer a una enfermera para que la dejara entrar en la sala de maternidad diciendo que era mi madre. Tuvimos que mudarnos a otro hospital en medio de mi parto. Los médicos dijeron que el estrés hizo que mi presión arterial subiera, lo que provocó algunas complicaciones. Tanto el bebé como yo estamos bien ahora, pero tuve que quedarme en el hospital 5 días más. Hannah también se presentó en el segundo hospital. Había seguido a la tía de James, que nos estaba trayendo ropa. Seguridad la detuvo, pero comenzó a gritar en el vestíbulo que habíamos secuestrado a su nieto. La policía la arrestó por violar la orden de alejamiento. La fecha del juicio por los cargos de acoso estaba programada para la próxima semana, pero ahora hay cargos adicionales debido a los incidentes en el hospital. El abogado de Hannah intentó hacer un trato, diciendo que ella estaría de acuerdo en alejarse de nosotros si retirábamos los cargos y le permitíamos ver al bebé. Nos negamos. La tía de James nos dijo que Hannah ha estado diciéndole a los miembros de la familia que Daniel no se parece en nada a James. Ha estado mostrando fotos de bebés antiguas de James para probarlo. Incluso intentó que las empresas de pruebas de ADN le enviaran kits de prueba caseros a nombre de James. Una buena noticia es que la empresa de James lo transfirió a su oficina en otro estado. Nos mudamos el próximo mes. Ya compramos una casa allí, pero no le estamos diciendo a nadie la dirección. Tuvimos que decirle a mi escuela y a la empresa de James que no dieran información sobre a dónde íbamos. Hannah encontró la dirección de mis padres y empezó a enviar paquetes allí. Primero fueron regalos para el bebé, los cuales devolvimos. Luego comenzó a enviar cartas diciendo que nos llevaría a la corte por los derechos de los abuelos. Nuestro abogado dijo que no tenía caso, especialmente con la orden de restricción y los cargos penales pendientes. La policía encontró evidencia de que Hannah había gastado más de 100,000 pesos intentando romper nuestro matrimonio. Pagó a gente para crear mensajes de texto y correos electrónicos falsos, contrató a varios investigadores privados e incluso pagó a un experto informático para hackear nuestras cuentas. También pagó a personas para que nos siguieran y tomaran fotos. James todavía está lidiando con todo lo que descubrió sobre su padre. Comenzó a leer las cartas que su papá dejó, y explicaban mucho sobre el comportamiento de Hannah a lo largo de los años. Su padre había documentado todo lo que ella hacía, probablemente sabiendo que James necesitaría conocer la verdad algún día. Nos mudamos en 2 semanas. Mis padres nos están ayudando a empacar mientras James prepara todo en nuestro nuevo lugar. Decidimos no decirle a nadie, excepto a mis padres, la fecha exacta en que nos iremos. James bloqueó a todos de su familia excepto a su tía, y cambiamos nuestros números de teléfono. Nunca pensé que mi vida terminaría así. Perdí mi trabajo, tuve que dejar mi casa y casi pierdo mi matrimonio por las mentiras de Hannah. Pero al menos ahora conocemos la verdad y podemos proteger a nuestro hijo de ella. James dice que no quiere que Daniel pase por lo que él pasó con Hannah. La policía todavía está construyendo su caso contra Hannah. El detective dijo que podría enfrentar cargos graves debido a toda la evidencia que encontraron en su computadora. Pero no estamos esperando por eso. Solo queremos comenzar nuestra nueva vida lejos de todo este drama y darle a nuestro hijo un hogar tranquilo.